Parte 20, última parte. Hemos llegado al final de esta historia preciosa de los libros históricos. Hemos terminado un estudio precioso del pueblo hebreo en sus múltiples facetas culturales, históricas y literarias. Hoy terminaremos con una conclusión. La historia es un componente importante para la sociedad, no solo para conocer nuestras raíces y ascendencias, sino porque los hechos históricos marcan el desempeño presente de la ciudadanía y por ende las conductas futuras a seguir. A través de los tiempos, el hombre siempre ha experimentado el mayor interés por conocer su pasado, de lo cual no escaparon los antiguos hebreos, para quienes el pasado revistió gran trascendencia, a tal punto que todavía los judíos siguen celebrando estas fiestas hasta el día de hoy. Siguen anhelando la reconstrucción de su templo y lamentablemente siguen esperando al Mesías. Y digo lamentablemente porque el Mesías ya vino. No lo pudieron reconocer. Siendo el pueblo judío el pueblo elegido por Dios para establecer con ellos el pacto divino que les garantizaba un prometedor futuro en compañía de la deidad, hizo que ellos se interesaran en conocer a fondo su pasado, que se caracterizó básicamente por ser una población esclavizada y perseguida. Este pueblo hebreo posteriormente se convirtió en una especie de ejército de Dios para dar a conocer y defender la verdad divina a lo largo de la historia, en diferentes momentos de la historia, pero también en diferentes lugares. La Biblia no escapa de este componente histórico al narrar la historia del pueblo judío y de la humanidad en general contenida en los llamados libros históricos, refiriéndose a lo acontecido en un periodo que abarca aproximadamente 11 siglos, desde el año 1240 a.C. hasta el 173 a.C., refiriéndose a lo acontecido a partir de la muerte de Moisés hasta las contiendas entre los macabeos y los griegos. Los libros históricos de la Biblia ofrecen diferentes aspectos al enfocar los acontecimientos que ocurrieron para la época, debido a que cada uno de ellos, al ser escritos o recopilados por diversas personas, posee un enfoque diferente con formas distintas al relatar la historia. Y ahí justamente radica la riqueza de la escritura literaria hebrea. Una palabra que ha sido consolidada y ha sido respaldada incluso arqueológicamente hoy en día. Puede decirse que su contenido abarca lo acontecido desde los tiempos cuando los hebreos ocuparon la tierra prometida, en Canaán, hasta que se dio la lucha de ellos contra la población helénica, época llena de grandes conflictos como fue la invasión de los babilonios y la contienda contra Siria, así como otros hechos notorios como la instauración de etapas monárquicas como las ejercidas por Saúl, David y Salomón. Es de resaltar que a través de estos relatos históricos se vislumbra la transformación de una población monoteísta, dada la variedad de tribus existentes, cada una con sus propias costumbres, a ser un pueblo monoteísta. La transformación, decía, de una población enoteísta a un pueblo monoteísta. Qué interesante cambio, qué interesante transformación. Un pueblo que estaba influenciado en Canaán básicamente por diferentes culturas, por diferentes
elementos históricos y culturales que podían tener una fuerte influencia, pero gracias a Dios permanecieron en el tiempo puros. No hay otro pueblo como el hebreo, hermanos. No existe otra historia como el hebreo que ha perdurado en el tiempo. No existe. No lo hay. Todas las culturas han terminado. Todas las culturas han tenido un principio y un fin. El pueblo judío no. Todavía podemos ver cómo el pueblo judío es parte de la promesa de Dios. Hoy, un territorio aparentemente desértico se ha convertido en un paraíso. Israel, si es que muchos no lo saben, es la primera potencia agrícola en el mundo. Muchos, muchos premios Nobel han salido de esta nación. La influencia que ha tenido Israel en la historia de la humanidad todavía la seguimos viviendo. No hay duda que algo divino tiene que estar detrás de todo esto. Y es justamente nuestro Dios, aquel a quien decidimos seguir, a quien decidimos creer, ha escrito esta historia. Detrás de todo esto está la mano preciosa de alguien que está elaborando la historia de la humanidad a partir del pueblo escogido por Dios. Escogido en el sentido de elección como instrumento para bendecir a la humanidad. No como un favoritismo, sino como una elección preciosa. Para terminar, el conjunto de libros históricos nos permiten reconocer la constante lucha que vivió el pueblo judío en esa etapa, que estuvo sometida a constantes guerras, en muchas de las cuales salieron derrotados a consecuencia de su desobediencia a Dios, lo que les permitió convencerse que si seguían las instrucciones divinas con fe y perseverancia, Dios siempre sería fiel y cumpliría sus promesas y bendiciones hasta el fin de los tiempos. No es Dios quien se aleja del hombre, es el hombre quien se aleja de Dios. Estas historias relatadas en estos libros históricos nos muestran aquello. Si usted prende una fogata en medio de un espacio al aire libre, notará que mientras más cerca esté de la fogata, más se calentará. Y mientras más se aleje de la fogata, más se enfriará. La fogata va a ser siempre fogata. La fogata va a estar siempre en el mismo lugar. La fogata es Dios. Depende de ti acercarte o alejarte. Cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, empezaban los problemas. Vinieron las dificultades. Pero cuando el pueblo de Dios se acercaba a Dios, las bendiciones fluían hasta que sobreabunden. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar? ¿Cuál es la decisión que vas a seguir? ¿Cuál es la decisión que vas a elegir? La palabra de Dios dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy quiero animarte a que sigas a Jesús. Así como empezamos esta serie de videos con una oración, también quisiera concluir con una oración. Gracias, amado Dios, te damos por este espacio que nos has concedido
Te ruego, Señor, que cada enseñanza, cada video pueda causar un impacto en la vida de tus hijos e hijas. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos, Señor. Gracias por permitirme ser parte y contribuir en algo, Señor, en la enseñanza de tus hijos. Me humillo delante de ti, Señor. Seas tú quien hable a nuestros corazones. Seas tú quien transforme, Señor, nuestros corazones. Y seas tú quien nos enseñe por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por este privilegio de poder aprender más de ti. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.